Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos. Acá ya estamos con la clase número 10 con el tema sensación y percepción. Cuando percibimos una mesa de estudio, distingo los diferentes objetos que están sobre él. Sé que es un libro, que es un lápiz, para qué sirve, los cuadernos, la mesa. Por tanto, percibir no es solamente ver, oír o un sentido o tocar algo, sino también es hacer esto de forma significativa, diferenciarlo. Vemos un color, oímos una canción, etc. Le damos un significado a eso que recibimos. Entonces, vamos a diferenciar un poco lo que es la sensación y la percepción. La sensación es mucho más simple y la percepción es mucho más complejo. Vamos a diferenciar un poco. En sensación, vamos a ver la etimología, el concepto, los tipos, las características, los procesos sensoriales, la importancia de las sensaciones para el logro de los conocimientos. Y en la percepción vamos a ver también su etimología, su definición, las características, las leyes de la percepción, relación de la sensación con el aprendizaje y la percepción. Y también vamos a estar mirando las anomalías en la sensación y en la percepción. Sensación, su etimología y concepto. El origen de la palabra sensación proviene del latín sensatio y significa impresión capturada por los sentidos. Sus componentes léxicos son sensus, percepción auditiva, táctil, gustativa o intelectual, más el sufijo sion, acción y efecto. Entonces, es la impresión captada, es lo que yo capto a través de las sensaciones. No tiene, otra vez, perdón, a través de los sentidos, todavía no tiene un significado. Entonces, esa es la diferencia entre percepción y sensación. Sensación vendría a ser solamente la impresión captada. Es el objeto o lo que la persona recibe a través de los sentidos. La sensación es la respuesta psíquica del cerebro a un estímulo físico captado por nuestros sentidos. Se trata de un proceso complejo que implica tres fases: estimulación de los receptores sensoriales, células especificadas capaces de transformar estímulos físicos en impulsos nerviosos, la transmisión de los impulsos nerviosos desde los perceptores sensoriales hasta el sentido nervioso central, hasta el sistema nervioso central, traducción del impulso electroquímico en una experiencia química consciente, ver un color, oír un sonido, sentir frío, es captar, impresión. Entonces tiene estos tres: primeramente captamos, tenemos la estimulación y luego la transmisión. La estimulación es cuando eh, vemos o sentimos algo poroso, ¿verdad? Entonces, transmisión, eso que sentimos se transfiere hasta el cerebro a través de los receptores sensoriales, que sería el oído, el ojo, depende de lo que uno percibe. Y la traducción del impulso eléctrico en una experiencia química. O sea que es un olor, es un sentido, es frío o es calor. Los tipos de sensación.
tenemos la sensación interna y externa. La interna es sinestesia. Nos informa de los movimientos de nuestros miembros, de la posición en nuestro cuerpo. Senestesia nos informa del estado de nuestras vísceras. Y externas son las visuales, auditivas, olfativas, gustativas, los sentidos. Incluye también la presión, el dolor y la temperatura. También tenemos la visión, por ejemplo, es fotorreceptor. El estímulo es la luz. La audición es mecanorreceptor. El estímulo es las ondas de presión. El equilibrio, mecanorreceptores, movimiento de la cabeza. El tacto, mecanorreceptor mecánico, la presión. Y así cada sentido tiene su receptor y su estímulo. Las características de las sensaciones son modalidad, diferentes tipos de sensaciones que podemos experimentar. Cualidad, variedad de una modalidad. Intensidad, capacidad de identificar si una sensación es fuerte o tenue. Dimensión, temporo, espacial, identificación de sitio y duración de la sensación. Esto son las características de las sensaciones. Y también la dimensión afectiva, capacidad de otorgarle un carácter, o sea que placentero o displacentero. Los procesos sensoriales, excitación de un receptor sensorial por efecto de un sentido. Entonces se compone principalmente por conciencia y sensación. La conciencia es la experiencia mental de una persona que puede darse junto a los procesos fisiológicos corporales y es el darse cuenta. También la sensación directa identifica y regula los estímulos y solamente da a conocer la información. Entonces, los procesos es primeramente la excitación, llama la atención el estímulo, la transducción, conversión de esa energía física, química en impulso nervioso, naturaleza eléctrica para que pueda llegar al cerebro. Y luego la transmisión, que es el impulso nervioso eléctrico que pasa hasta el cerebro. Y por último, la recepción del impulso nervioso por el cerebro. El cerebro ya lo recibe, ¿verdad? Entonces, ondas electromagnéticas, el impulso, la retina, los bastones, el nervio óptico, el córax occipital y color, sensación. O sea que ya sabemos que es un color y ahí es cuando recibe la información el cerebro. Varias descripciones de los procesos sensoriales humanos se refieren a 5 sentidos básicos, pero probablemente resulte más adecuada referirse a 7 básicos: visión, audición, olfato, gusto, tacto, equilibrio y sentido muscular. La importancia de las sensaciones en el logro de los conocimientos. ¿Por qué es tan importante en el proceso de aprendizaje? Los niños desde pequeños son enseñados mediante formas, colores, texturas y sonidos sin sentido. Arru, como, cariño. Cuando algo se hace mal y es el pequeño quien a través de sus sentidos va descubriendo y formando su realidad, va conociendo.
su alrededor y llenando su memoria con cosas nuevas. Entonces le damos a través de los sentidos, a través de la sensación, a través de la captación de información, es que nosotros podemos conocer nuestro entorno, conocer nuestra realidad, percibirlo y poder llegar a nuevos conocimientos, conocer nuestro alrededor y ir llenando nuestra memoria. Si las sensaciones no existieran, no habría un conocimiento de la realidad y por ende nada podríamos guardar en nuestro cerebro. Y ahora entramos lo que es percepción, su etimología y definición. La palabra percepción proviene del latín perceptio, compuesta del prefijo per, que significa por completo, y el verbo capere, capturar, y el sufijo tio, que sería sion, acción, efecto. Es decir, es la acción y el efecto de capturar por completo las cosas, darle un significado, una impresión, una interpretación. Es la función que permite al organismo recibir, elaborar e interpretar la información que llega del entorno a través de los sentidos, que resulta de una impresión material de la realidad. Entonces podemos comprender que la sensación es captar una información a través de los sentidos y eso va hasta el cerebro. Y la percepción vendría ya a ser el cerebro cuando capta esta información, lo recibe, lo elabora, lo compara con sus experiencias anteriores y lo interpreta y le da un significado a esta información. Entonces se podría decir un proceso mediante el cual es posible adquirir conciencia de lo que se presenta a través de los órganos sensoriales. El acto de percepción es una forma de conocimiento en que participa un objeto y un sujeto. Las características de percepción. La integración de cada persona al ambiente es el que se desarrolla, depende de su capacidad perceptiva. Si analizamos esta definición, obtenemos que la percepción es un proceso constructivo, es un proceso de información, adaptación al ambiente y es un proceso de selección. La percepción de un individuo es subjetiva, condicionada y es temporal. Esto tenemos que manejarlo muy bien. ¿Por qué es subjetiva? Porque reaccionamos al mismo estímulo todas las personas de diferente manera. Cada sujeto reacciona al estímulo en forma muy particular y de diferente manera. Y es condicionante porque es una consecuencia subjetiva de la persona. O sea que eso ya depende de la condición de la persona, cómo es que va a percibir esa realidad. Y es temporal porque es un fenómeno a corto plazo. Entonces, depende muchísimo de cómo percibimos para que nosotros tengamos nuestra verdad, nuestra realidad. Las características de la percepción. Es subjetiva, las reacciones a un mismo estímulo varían de un individuo a otro, eso es lo que ya le estaba comentando. Y es temporal porque la forma en que los individuos llevan a cabo el proceso de la percepción evoluciona mediante que se enriquecen las experiencias y varían las necesidades.
Entonces acá vemos el tiempo como primeramente el disquete, después el CD y después el pendrive y ahora todas las nubes, en las nubes. Ya prácticamente no se usa estos aparatos y entonces la percepción, las ideas de las cosas van evolucionando de acuerdo a los conocimientos previos que cada uno tiene. Y las leyes de percepción son muchas, ¿verdad? Nosotros vamos a estar trabajando las leyes de la percepción de Gestalt, que son ley de proximidad, ley de agrupamiento, semejanza, pero no todo vamos a explicarlo acá en esta lámina, vamos a explicarlo apenas 5. La ley de la proximidad. Elementos cercanos tienden a verse como grupos. O sea que acá unos elementos que más se acercan, entonces formamos una idea de que son grupos. Figura y fondo. El cerebro no puede interpretar un objeto como figura y fondo a la vez. O sea que le tenemos que dar un significado a la figura o al fondo, ¿verdad? Siempre va a tener doble significado de acuerdo a la percepción. Continuidad. Percibimos elementos cercanos como continuos, aunque estén interrumpidos. Acá nosotros vemos varios puntos y le damos un significado porque están uno al lado del otro y le damos un significado. Semejanza. Elementos similares se perciben como agrupados. O sea que acá ya les dije, elementos que se parecen se agrupan. Nosotros ya automáticamente nuestra mente agrupa, es la forma de percibir. Y cierre, tendemos a cerrar formas abiertas de la manera más simple. Acá miramos las formas abiertas, un círculo con un semiabierto, y nosotros si miramos el fondo vamos a ver un triángulo. Entonces le damos un cierre, cerramos las partes que faltan. Esas son las leyes de la percepción. ¿En qué sentido? Le damos unas ideas, le damos la impresión, le damos el significado a lo que percibimos, o sea que a lo que recibe a través de la sensación nuestro cerebro. Relación de la sensación con el aprendizaje y la percepción. El aprendizaje, todas las vivencias humanas se inician con la sensación, con lo que captamos a través de los sentidos. Y la percepción viene a ser que se da la interpretación de las sensaciones. Nosotros, la sensación es el captar a través de los sentidos y la percepción viene a ser la interpretación de esas sensaciones captadas. Y es ahí donde vamos formando nuestro conocimiento y eso es el aprendizaje. Vamos incorporando conocimientos, nuevos conocimientos, entonces vamos aprendiendo. Entonces va muy de la mano lo que es la sensación, el aprendizaje y la percepción. Anomalías de la sensación. Por lesiones orgánicas del órgano sensorial de los nervios. Entonces también podría ser la amaurosis, que es la ceguera, anacusia, la sordera, anosmia, falta de olfato, ageusia, falta de sentido del gusto, hipoestesia, anestesia y todo esto trastornos de la sensibilidad. Agnosia es la incapacidad para reconocer la sensación presente. Puede ser óptica, espacial, objetos y personas. Puede ser colores, gráficos y de números. Es la más común también la agnosia.
Y vamos terminando con anomalías de la percepción, que podría ser la alucinación. Es que uno percibe un elemento real, la sensación, porque no hay estímulo. Es una percepción sin sensación, es la alucinación. Vos percibís, para vos es real ese elemento, pero no existe el estímulo, no existe la sensación, no está ahí presente. Entonces es algo que se imaginó, por eso alucinación, es una anomalía de la percepción. Las oníricas, falsas percepciones ocurridas durante el sueño. Por lesión de los receptores también puede darse varias anomalías de la percepción. Las psíquicas, que son mediante la sugestión y la hipnosis. Las fisiológicas, lesiones difusas no muy concretas. Y está la esquizofrenia, la paranoia, la psicosis, ya son anomalías de la percepción, donde uno percibe algo que no existe alrededor, ve algo que no existe. Y así vamos terminando nuestra clase de clase 10. Cualquier cosa, por favor, se comunican conmigo. Hasta pronto.